Bien, buenas tardes a todos. ¿Todos ya tienen instalado Mongo? Todo, todavía no. ¿Sí? ¿Tienen instalada la versión para Windows? ¿No la intentó o no le funcionó? Lo intenté seguir descargando el WSL porque aquí en la página de Mongo había otra página que me decía que podía instalar la versión anterior, pero no se me daba. En realidad, primero me permiso. Y el problema es que el señor no quiso darle la contraseña. Al final lo único que hizo fue quitar la fuente de la computadora. Pero estoy pensando en al final formatear la computadora. Pero prueba instalar la versión para Windows. Esa debería funcionar. Pero al final la consola que vamos a usar sigue siendo la misma. La diferencia es que va a estar montada sobre Windows. Pero lo que vamos a hacer es que cuando hagamos la conexión desde Node.js, entonces vamos a usar la URL que Siempre nos... la community, ¿verdad? ¿Perdón? Siempre la community. Sí, siempre la community. Bien, en la última clase estuvimos hablando un poco acerca de la instalación, si el MongoDB está instalado. Entonces, si ustedes le ponen ahorita sudo systemctl status y le colocan MongoDB, ahí debería de aparecer activo o debería de aparecer corriendo. Significa de que está funcionando y que para el caso podemos seguir trabajando con él. ¿Okay? La cuestión es que si en el caso no les aparece de color verde o aparece inactivo, pues ya saben de que lo que tienen que hacer es ponerle star en esta parte de acá. En lugar de status le ponen star y ese lo iniciaría de manera automática. Y para evitar que vuelva a suceder que esté apagado cuando encendemos la computadora, también usamos el enable. Y ambos comandos son los que van a realizar ese proceso de dejarlo activo de manera automática. Ahora bien, empecemos a trabajar con Mongo. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar con Mongo desde aquí de la terminal? Pues lo único que vamos a hacer es escribir mongo sh, que es básicamente la parte de la terminal. Ustedes le ponen mongo sh y le dan enter. mongo sh y le dan enter, van a entrar directamente hacia esta pantalla. En esa pantalla vamos a poder distinguir varias cosas. Aquí como lo tenemos pequeño casi no se nota, pero voy a irme a la parte superior. Después de escribir mongo sh, aquí en la parte superior les va a dar la conexión. Esa es la que vamos a estar revisando cuando, en el caso de ustedes si lo instalan bajo Windows, esa es la que nos va a servir, esta parte de la conexión. Esta conexión es primero el protocolo, que en este caso sería Mongo, la URL, como estamos trabajando en la máquina local, es la 127.0.0.1, y lo importante de esto es el puerto. El puerto que estamos utilizando es el puerto 27017. Acuérdense que como estas aplicaciones son de tipo cliente-servidor, cuando ya les hablo de cliente-servidor saben a qué me refiero, son aplicaciones que necesitan en el servidor tener un puerto abierto. ¿Qué es un puerto abierto? Es una puerta a través de la cual nosotros establecemos comunicación con la aplicación. Entonces, yo les decía, hay 67.535 puertos disponibles dentro de la aplicación y entre esos vamos a usar nosotros el 27017 de MongoSH para podernos conectar. Ese puerto puede cambiar, o sea, en algún punto dado nosotros podríamos utilizar un puerto diferente por seguridad, porque por defecto es el 27017. Pero como vamos a estar trabajando ahorita, por ejemplo, con el puerto predeterminado, vamos a dejar tal cual. Más adelante vamos a ver cómo se hace el proceso de configuración. Y el resto es parte de la información que nos va a proporcionar el servidor de MongoDB. Desde ahí ya vamos a empezar a trabajar. Y lo primero que vamos a hacer, voy a limpiar con control L. Vean, esta consola que ustedes ven ahí, como Mongo está basado en JavaScript, entonces aquí básicamente es una consola de JavaScript. O sea, lo que nosotros hacemos es interactuar con la aplicación, con la base de datos, básicamente utilizando elementos de JavaScript. En ese sentido, vamos a ver unos pequeños detalles de JavaScript que ustedes más adelante los van a utilizar, pero más o menos para que sepan cómo funciona. Por ejemplo, eso me puede servir como calculadora. Yo le puedo poner 40 más 55 y vean, hace el proceso de suma. ¿Okay? Puedo sumar, puedo calcular, digamos, cantidades más extremas. Puedo hacer
cualquier operación dentro de MongoDB que me permita en ese caso realizar cálculos. Lo interesante de Mongo en ese caso es que nosotros incluso podemos crearnos variables. ¿Cómo hacemos para crearnos variables al estilo de JavaScript? Para crear variables al estilo de JavaScript normalmente se utiliza la sentencia let. Yo le puedo poner, por ejemplo, variable igual y ponerle un valor cualquiera, y esa variable en el entorno, en la terminal ya existe. Ya nosotros podemos operar con ella si nosotros quisiéramos. Solo escribo, por ejemplo, variable y puedo ver en este caso su contenido e incluso multiplicar, digamos, esa variable por 10 y voy a obtener también el resultado. Esa es una manera de asignar variables. Las variables como cadenas de caracteres, si yo quiero, por ejemplo, crearme una variable que se llame dirección, por decir algo, y ponerle Santa Ana, pues lo que tenemos que hacer es utilizar en este caso comillas, y eso pasaría a ser para nosotros una variable de tipo string. Lógicamente esa variable más adelante puedo tener acceso a ella y la puedo revisar. Lo interesante también de JavaScript es que digamos que a nivel de variables suele ser un tanto permisivo, porque por ejemplo a esa variable que creamos arriba, ya no la defino como let porque ya la hemos creado, a esa variable le puedo poner ahora hola y automáticamente se lo cambia. Ahora la variable que originalmente tenía un número y con el cual yo podía operar, ahora ya no puedo operar porque ya es una cadena de caracteres. Entonces eso es parte de lo que funciona en ese caso dentro de JavaScript. Son simples variables que hemos creado en el entorno, no hacemos nada excepcional. Son variables que podríamos utilizar incluso más adelante cuando estemos trabajando con Node.js. Se van a dar cuenta que también nos va a aparecer una terminal similar a esta. Si saben de JavaScript, pues aquí pueden hacer varias operaciones con él. Algo interesante de JavaScript es que yo puedo crear, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo le dije el formato en el que se guarda la información en Mongo? ¿Se acuerdan? ¿En qué formato se guarda la información en Mongo? Pregunta de esa. Los documentos, ¿por qué están compuestos? O el formato en el que se guarda. ¿Ves? Eso no se les tiene que olvidar. Es un formato que se llama JSON. ¿Okay? JavaScript Object Notation. Entonces, este formato de JavaScript Object Notation básicamente viene del lenguaje de programación. Y así es como se guardan la información dentro de las variables si nosotros las queremos crear. En este caso, por ejemplo, acá yo me puedo crear una variable que se llame alumno y decirle que va a ser igual, abrimos y cerramos llaves, y le puedo decir que nombre va a ser igual a, por ejemplo, María, y que el apellido va a ser, vean que en lugar de ponerle igual, le ponemos 2 puntos, y acá le ponemos Martínez, por ejemplo, y que además de eso la edad tiene 25. Vean, ese es un objeto. Básicamente para JavaScript esto corresponde a un objeto. Y el objeto está compuesto por elementos clave-valor. La clave es lo que nosotros tenemos al lado izquierdo de los 2 puntos y el valor lo que tenemos al lado derecho de los 2 puntos. El valor puede ser cualquiera, un string, una fecha, puede ser un número, un decimal, puede ser cualquier dato que nosotros coloquemos al lado izquierdo y al lado derecho, perdón, y al lado izquierdo es el nombre que identifica este valor. Con eso básicamente estamos creando un objeto en JavaScript. Esa es la idea principal, crearnos un objeto en JavaScript. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, más adelante yo le puedo poner, ahora en lugar de ponerle, si le pongo solo alumno, vean que me da como resultado ya no solamente un texto, sino que ahora me dice que contiene un montón de elementos. Entonces significa que si por ejemplo yo quiero saber el nombre, le puedo poner alumno.nombre y con eso ya tendría acceso a María. O si quiero le puedo poner alumno.apellido y con eso tengo acceso al elemento que en ese caso sería el apellido o la edad. Ese es un objeto en JavaScript. Y de ahí viene el formato JSON. El formato JSON viene justamente de esa palabra.
de esos elementos básicamente que son como manejables dentro del lenguaje. Más adelante, bueno, en la otra materia, en programación web 1, vamos a ver JavaScript y ahí vamos a aprender o vamos a manipular muchos de esos objetos. Pero para que sepan que MongoDB está basado sobre esa estructura, que básicamente la información que nosotros vamos a estructurar dentro del documento van a ser objetos de ese tipo, no al estilo registro que nosotros ya teníamos en la base de datos relacionales, donde todo eran filas y columnas. Aquí ya no van a ser filas y columnas, aquí van a ser en ese caso objetos en ese formato. ¿Qué más podemos hacer en Java, además de los objetos que tenemos ahí? Pues yo me puedo crear también una variable que se llame frutas y puedo colocar, en ese caso, corchetes. Díganme el nombre de frutas. ¿Cómo? Manzana. Otra fruta. La pera. Banano. Ahí tenemos 3 frutas. ¿Okay? Como está expuesto entre corchetes para JavaScript, esto es un vector. ¿Okay? Eso para nosotros, todo lo que expresemos entre corchetes es un vector. Por lo tanto, ahora el vector que se llama frutas tiene 3 elementos. Tiene, en ese caso, manzana en la posición 0, pera en la posición 1 y banana en la posición 2. Recuérdense que por regla, la mayoría de los lenguajes de programación, los vectores empiezan a contar desde la posición 0. Por lo tanto, manzana estaría en la posición 0. ¿Cómo tenemos acceso a esos valores? Si ahora solo escribo frutas, van a notar que aparece encerrado entre corchetes. Significa de que básicamente es un vector. Eso es para que podamos identificar. Cada vez que yo vea un corchete, son vectores. Cada vez que yo vea llaves, es un objeto. En ese caso, a ese vector yo puedo tener acceso a él. Digamos que queremos ver el primer dato, le ponemos frutas y entre corchetes le ponemos 0 y ahí tendríamos manzana. Tenemos acceso al primer elemento. Si por el contrario le pongo 1, ahí tendríamos acceso a pera, y si le ponemos 2, ahí tendríamos acceso a banano. Y si intentáramos acceder al 3, ya el 3 ya no existe. ¿Okay? No nos genera error, pero simplemente ya no existe. Esos normalmente son elementos que nosotros vamos a encontrar en la parte de JavaScript. Ahora bien, ¿qué otras cosas interesantes puedo hacer en JavaScript? Alguien me decía una vez, mire, ¿cómo puedo hacer para implementar algo similar a lo que se ve en bases de datos SQL, los famosos triggers, ¿se acuerdan? ¿Qué eran los triggers? O los procedimientos. ¿Qué eran los triggers? Se dispara el código. Entonces son acciones que nosotros podemos ejecutar antes de insertar un registro, antes de actualizar un registro, antes de eliminar un registro o después de hacer cualquiera de esas 3 acciones. Esos son los triggers o disparadores. También existen los procedimientos almacenados, que son funciones que yo puedo mandar a llamar para ejecutar cualquier acción. Pues en JavaScript yo me puedo crear también funciones. Imagínense que me quiero hacer el famoso hola mundo. Vamos a hacer el hola mundo en Mongo. Entonces le puedo poner un let y le puedo poner hola. Ese va a ser el nombre de la función y esa función le voy a decir que va a ser igual. Escribimos la palabra función, abrimos llaves, paréntesis y cerramos paréntesis, abrimos llave y le ponemos console.log y entre comillas le ponemos hola mundo en MongoDB. Y ahí cerramos llaves. Y esa básicamente es una función. ¿Okay? Esa función lo que tiene es nada más una instrucción que manda a escribir a la consola la palabra hola mundo MongoDB. Hola mundo en MongoDB. Es una función muy simple. Pero la idea es que vean que también esas funciones se pueden ejecutar dentro de nuestra aplicación. Significa que si más adelante yo quiero crear procedimientos almacenados o quiero crear, por ejemplo, algún disparador, el lenguaje que voy a utilizar es el lenguaje de JavaScript.
y básicamente van a ser funciones que voy a tener que almacenar en mis bases de datos. Entonces ya estando así, si le doy Enter, creo que no cerré. Es que tengo unas comillas al final. Esas comillas del final no van. Entonces si le doy Enter, ahora ya tenemos la función. ¿Okay? Si ahora escribo hola, van a notar que MongoDB me dice hola es una función. Para que una función se ejecute, yo tengo que poner hola, paréntesis. ¿Okay? Y ahora si yo le pongo hola paréntesis, ¿qué es lo que va a hacer la función o qué es lo que se va a ejecutar? La palabra hola mundo en MongoDB. Así de simple nos creamos en ese caso una función en MongoDB. Y así puedo crear más funciones. Solo saben que es lo único que debemos de considerar, es que en el momento que yo me salga de esta sesión, estas funciones desaparecen. Porque estas funciones las estamos creando como variables a nivel de memoria. En el momento que yo genere la salida de MongoDB, las funciones van a desaparecer. Entonces, para que estas sean permanentes, yo tengo que guardarlas en mis bases de datos. Tengo que almacenarlas dentro de algún elemento de MongoDB. También existe una manera más moderna de crearnos una función. Yo le puedo poner que la función se llama sumar. Abro paréntesis y le pongo x, y. Y después le pongo igual mayor. Y después le pongo return x más y. Y ya. Esa es más simple. Digamos la sintaxis de esta es más simple. Porque lo que hacemos es crearnos una función que se llama sumar, que recibe, entre paréntesis, recibe dos parámetros y con el igual mayor le decimos el proceso que va a ejecutar. Estas en JavaScript se le conocen como funciones de tipo flecha. ¿Okay? Que también más adelante, en su momento, pues las vamos a ver a detalle. Cuando ya estemos tocando el lenguaje de programación JavaScript, vamos a aprender a utilizar las funciones de tipo flecha. Por el momento, nada más para que sepan que en Mongo también se pueden crear. Por lo tanto, esa función que por el momento le pusimos sumar, ¿okay? Esta lo que va a hacer es básicamente tomar dos valores y devolvernos el resultado de esos dos valores sumados. Si le doy Enter, ahora le puedo escribir sumar, le puedo decir que sume 35,67 por ejemplo. Así mandamos a llamar la función y ahora nos devuelve el resultado. ¿Preguntas? ¿Entendió error? ¿Se funciona bien?
Bien, ¿preguntas? Eso es JavaScript, pero ahora empecemos a ver bases de datos. ¿Okay? Empecemos a ver bases de datos. Con las bases de datos, primero, ¿cuál es el comando en las bases de datos relacionales para listar las bases de datos existentes? Comando para verla desde la terminal. Voy a usar una terminal. Vamos a usar una terminal. Show database. Entonces, si le pongo acá show database, aquí no me va a generar error. Entonces, aquí lo que vamos a usar es show dbs. En lugar de escribir show database, aquí en MongoDB es el comando show dbs. Si le doy enter, me va a dar 3 bases de datos predeterminadas. Me va a dar la base de datos que se llama admin, la base de datos config y la base de datos local. Esas 3 bases de datos son configuraciones propias de Mongo. Las vamos a tocar más adelante, cuando ya estemos trabajando con permisos, usuarios y todo eso, vamos a usar esas 3 bases de datos. Pero por el momento solo sepan que existen ahí para procesos de configuración del propio Mongo. Pero no existen bases de datos creadas por nosotros. ¿Okay? ¿Cómo se hace para crear una base de datos? Usamos el comando use. ¿Okay? El comando use se usa para 2 cosas. Se usa para crear una base de datos y para definir nuestra base de datos de trabajo. Cuando trabajamos en Mongo debemos de definir cuál es nuestra base de datos de trabajo. Entonces aquí le ponemos use school y le damos enter. Y van a notar que aquí dice switch to db school y aquí en el nombre, en la línea de comandos, cambio de test, cambio de school. Cada vez que nosotros entremos a MongoDB, MongoDB nos va a crear una base de datos test de manera temporal. O sea, él va a seleccionar esa base de datos test de manera temporal. Pero si nosotros queremos cambiarnos a otra base de datos, entonces debemos usar el comando use school. Ahora, van a notar algo. Si yo escribo ahora show dbs, me debería de aparecer school, ¿cierto? Porque se supone que ya la creamos. Pues resulta que MongoDB crea la base de datos hasta que nosotros escribimos en ella. Mientras no escribamos en ella, la base de datos aún no existe en disco local. Existe directamente en la computadora, pero no existe en local. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues nos vamos a empezar a crear nuestros primeros datos. Para eso, antes de ver cómo se crean los datos, en bases de datos relacionales, ¿por qué está formada una base de datos en general? En base de datos relacionales, no en Mongo. ¿Qué es lo que contiene una base de datos? Tablas. ¿Y qué es lo que contienen las tablas? Campos. ¿Vale? Antes de columnas. Filas que se llaman. Filas o registros, ¿cierto? O registros. ¿Y esos registros por qué están formados? Por columnas, campos, como ustedes quieren llamarlo. Son nombres similares. Ahora, en MongoDB, esto es en Mongo, siempre vamos a tener las bases de datos. Pero las bases de datos en Mongo ya no van a estar conformadas por tablas, sino que en Mongo van a estar conformadas por colecciones. ¿Okay? Lo que nosotros vamos a tener en lugar de tablas le vamos a llamar colecciones. En lugar de filas o registros, en MongoDB le vamos a llamar documentos. Y por supuesto los documentos van a estar conformados dentro de ellos por valores de tipo JSON, o sea, valores de tipo clave-valor. Ese va a ser, digamos, la estructura con la cual nosotros vamos a trabajar. MongoDB ya no le voy a llamar tablas, le voy a llamar colecciones, ya no le voy a llamar registros o filas,
concepto. Ya vimos ahí que para poner en uso una base de datos usamos el comando showdbs. Hay un comando que se llama db, que si yo le doy enter me va a decir el nombre de la base de datos de trabajo. Mi base de datos de trabajo se llama school. Me voy a crear mi primera colección, entonces le pongo db y le voy a poner usuarios, ¿ok? ¿Se acuerdan que por ejemplo les decía, vamos a crearnos la base, la primera colección que se llama usuarios. ¿Se acuerdan que cuando estábamos trabajando en bases de datos relacionales, pues después de crear la base de datos, ¿qué tenía que hacer uno? Crear las tablas. Y en las tablas tenía que definir la estructura. Tenía que definir el campo y el tipo. El campo y el tipo. ¿No es cierto? Pues en Mongo ya no es necesario. En Mongo, para crear una colección, lo primero que tengo que hacer es insertarme mi primer documento. ¿Okay? De una sola vez, sin necesidad de previamente haber creado la estructura. Lógicamente, dentro de las prácticas, buenas prácticas, cuando ya estemos programando, sí vamos a tener que definir un esquema. Pero originalmente no estamos obligados a definir ese esquema. Si yo entro a MongoDB, en MongoDB puedo empezar a trabajar directamente con la colección. Entonces, ¿cuál es el comando para insertar? Pues allá utilizábamos el comando insert, include y le poníamos un montón de cosas. Aquí existe el comando o la función insert, pero tiene dos opciones o tiene dos alternativas. Uno que dice insert one, que sirve para insertar un solo documento, y la otra que dice insert many, que sirve para insertar varios documentos. Vamos a empezar ahorita a usar el insert one, que es el más fácil.
Les decía, vamos a insertar un usuario, un registro o un documento, perdón. Entonces le vamos a poner db.usuarios, perdón, .insert1, y ahí vamos a insertar nuestro primer registro. Nuestro primer registro que vamos a insertar, como es un objeto, lo tenemos que colocar entre llaves. Y aquí es donde se va a ir complicando la cuestión, porque el problema es que vamos a empezar a abrir y cerrar llaves, a abrir y cerrar paréntesis, a abrir y cerrar corchetes, a abrir y cerrar comillas. Entonces vamos a ir haciendo un montón de una estructura muy compleja, así que mi recomendación es esta. Yo puedo hacer esto, puedo dejarlo solamente abrir paréntesis, abrir llave y lo dejo como y lo dejo llave, pero el problema es ¿cómo? No se puede con tabulador. No, el problema es que al final tengo que ir pendiente que vaya cerrando las llaves y los paréntesis de manera correcta. Entonces, yo lo que hago es que, por ejemplo, abro paréntesis y abro y cierro paréntesis y coloco el cursor en el centro. Luego abro y cierro llaves y coloco el cursor en el centro. Así no se le olvida cerrar. Así ya no se nos olvida que tenemos que cerrar, porque si no, al final pues vamos a estar en conflicto. La otra cosa interesante que tiene MongoDB es que no sé si logran ver que se ponen azulito. Eso que se pongan azulito es una ayuda, porque eso nos permite saber que abrimos o cerramos, dónde abrimos y dónde cerramos un elemento. Entonces pongamos nuestro primer documento, le vamos a poner nombre, díganme mi nombre, Benjamín. Un apellido, Hernández, y la dirección Santa Ana Sur. Y le vamos a agregar la edad. ¿Cuánto le ponemos? 25. Bien, ahí terminamos la estructura. Básicamente ahí estamos insertando un documento. El documento tiene nombre, apellido, dirección y edad. Y ahora, si ahora yo le doy Enter, ahí me dice que ha sido insertado un documento con un Object ID y ahí aparece una serie de números. ¿Cómo puedo averiguar que realmente hemos eliminado o hemos creado ese registro? Primero, averigüemos si ya existe la base de datos. Vean si ahora le pongo show DBS, ya existe school. Aquí tenemos la base de datos que se llama school. En la parte inferior ya existe, por lo tanto ya se creó. Tiene ahorita 40 kilobytes, pero ya existe. Entonces ya hemos agregado esa base de datos. Y además de eso, ya debe de existir una colección, porque hemos creado la colección que se llama usuarios. Entonces puedo usar el comando show collections y ya me dice que tengo una colección que se llama usuarios. Tengo ya una base de datos y tengo una colección que se llama usuarios. Pero ¿dónde está el documento? ¿Cómo veo el documento? Para ver el documento, lo que podemos hacer es ponerle db.usuarios. Y usamos el comando find solamente así. db.usuarios.find, y eso lo que va a hacer es mostrarme los documentos que tenga almacenados en la colección usuarios. Y vean cómo se ve el documento. Ese es el documento. Hemos insertado a Benjamín Hernández, de dirección Santa Ana Sur, de edad 25. Pero hay algo interesante, esto yo no lo agregué. Este ID yo no lo agregué. El guión bajo ID, si se dan cuenta que arriba, no existe. ¿Qué es lo que sucede? Para MongoDB es una regla que todas las colecciones deben de contener el campo guión bajo ID. Ese campo guión bajo ID para MongoDB representa por defecto la llave primaria o la prima key. Significa de que ese ya es un índice y ese índice o ese elemento ya identifica a cada documento dentro de la colección. Es un valor único. Si se dan cuenta acá, tiene una serie de números. Ese es un
hash, hay una fórmula que permite determinar o crear este símbolo. Ese lo que ha hecho es básicamente crearnos ese ID. El próximo que insertemos ya no va a tener el mismo número, va a tener un número diferente. Es un autonumérico que automáticamente MongoDB lo va estructurando. En un documento que les voy a pasar en la plataforma, ahí dice cómo está estructurado, en ese caso, ese elemento. Ahora, ya vimos que tenemos una colección, pues veamos si podemos agregar otra. Voy a darle control L. ¿Puedo borrar? ¿Qué le dio error? Ah, cerró. Bien, por eso es importante aquí respetar las llaves, paréntesis y todo lo que vayamos a colocar, porque a partir de ahí es que se estructura, en este caso, la parte de la aplicación.
Aquí se quedó pegado, permítanme. Bien, pero ya les dije que, por ejemplo, si yo le pongo Show Collections, ya vimos que tenemos una colección. Ahora, yo puedo crear otra colección. ¿Cómo le hacemos? De B punto, por ejemplo, voy a crear la colección grados, punto insert one, abro paréntesis, y acá dentro de los paréntesis abrimos y cerramos llaves. Por eso es de que abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves para evitar esos inconvenientes. Y luego acá ya podemos insertar, digamos, el grado. Dígame un grado. Sería 1, digamos, o le vamos a poner en letras. Primer grado. Y le podemos agregar la sección, 2 puntos, sección A, por ejemplo. Entonces, ahora, vean el formato. Básicamente es clave y valor, clave y valor. Y si le damos Enter, si les da algún error, porque por ejemplo aquí voy a borrar eso adrede. Si borro eso adrede y le doy Enter, vean, ahí me va a dar una sintaxis de error que me indica que probablemente en alguna parte yo me equivoqué. Entonces lo que tengo que hacer es revisar si no hemos cerrado algún paréntesis, si alguna parte hemos colocado mal, unas comillas que hayamos puesto de más, y si le damos Enter, ahora sí ya lo inserta. Entonces ahora ya tengo dos colecciones. Si le pongo Show Collections, ahora tenemos grados y usuarios. Entonces ya creamos dos colecciones. Dentro de School, que es la base de datos. La base de datos se llama School y dentro de School tengo dos colecciones, así como lo hemos visto acá. Tengo mi base de datos, dentro de mi base de datos tengo colecciones, las dos colecciones son grados y usuarios, y dentro de grados y usuarios tenemos documentos, y los documentos están en formato JSON. Si quiero ver ahora cómo está estructurado el documento que acabamos de insertar, pues le pongo db.grados.find y abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, y ahí vamos a ver que ya tenemos un object ID, no se lo especifiqué, tenemos el grado, le pusimos primer grado y la sección del formato clave valor. ¿Y el ID objeto, ID no se repite? No debería. Si revisamos ahora usuarios, si revisamos ahora usuarios, van a notar que el object ID que tenemos acá sí empieza por 67, pero termina en AA1 y termina en AA2. Eso internamente tiene que ver un poco con el reloj de la computadora, hace una serie de cálculos y determina ese ID. Así que en teoría ese no debería de ser, es único, no debería de repetirse. Es parecido a los campos de tipo numérico que ustedes generaban en los campos de datos relacionales. La diferencia es que aquí, en lugar de utilizar números enteros, utilizan hash. Es esa cadena de caracteres generada por combinaciones de letras y números. ¿Preguntas? Y este es Mongo. Veamos ahora cómo hago para insertar varios documentos. Lo voy a hacer en usuarios. Le ponemos db.usuarios. Y acá le ponemos insert many, porque voy a insertar varios documentos. Y lo podemos insertar desde cualquier lugar de la base de datos. ¿Cómo desde cualquier lugar? Por lo menos, yo me recuerdo que antes teníamos que estar dentro de la base de datos para lograr insertar. Sí, porque ahorita estamos usando db. Entonces db es mi base de datos actual, que es school. Cuando ustedes le ponen use school, automáticamente ponen esa base de datos como base de datos de trabajo. Entonces a partir de ahí ya ustedes pueden empezar a trabajar con esa base de datos. Si quieren afectar otra base de datos desde aquí, entonces tendrían que relacionarla con una variable, así como hicimos con el let, crearse otra variable que sea por ejemplo db1 y a esa variable asignarle la que ya tienen, la 3.
y lo hacemos directamente. Como es desde la terminal, vamos agregando datos directamente ahí. Aunque cuando ya estemos trabajando desde las aplicaciones, porque hablamos desde la consola, cuando ya estemos trabajando desde las aplicaciones, pues ahí va a haber un código que se va a encargar de decidir a qué base de datos, a qué colección y qué tipo de documentos son los que voy a insertar. Ya vamos a aprender a hacer eso. De hecho, vamos a importar bases de datos porque pues no lo voy a poner aquí a insertar bien un registro. O les digo de tarea, tráiganme bien un registro desde su casa y van a estar ustedes inventándose 10.000 nombres. Entonces, yo les voy a enseñar más adelante un lugar donde hay una serie de colecciones de bases de datos de MongoDB gratuitas que sirven más que todo para hacer prácticas y tienen miles y miles de registros, miles y miles de documentos. Entonces vamos a importar esos datos. Van a ver que el proceso de importación es increíblemente rápido, como lo vamos a hacer, y ya con eso tenemos una base de datos con un montón de información para empezar a hacer consultas. Pero sí, pues vamos a aprender cómo hacerlo. Bueno, hay unos por ahí que tienen que ver con ventas, películas, entre otras cosas, pero ya se la voy a mostrar más adelante. Pero si yo quiero insertarlo a mano, digamos, desde cero, vamos a usar en ese caso el insert many. Aquí les voy a enseñar un pequeño truco. Si se dan cuenta, el insert many significa que yo voy a insertar varios documentos, ¿cierto? Y como voy a insertar varios documentos en Mongo, en el caso también en JavaScript, para insertar diferentes elementos utilizamos vectores. Entonces, ¿qué voy a abrir acá? Ya no voy a abrir llaves. ¿Qué voy a abrir? Corchetes. Voy a abrir corchetes, porque eso significa que voy a insertar varios documentos y esos documentos lógicamente van a ser también objetos de tipo JSON. Entonces ahora, para no escribir todo en una sola línea, puedo hacer esto, solo que no nos tenemos que equivocar, porque si nos equivocamos nos toca que volver a revisar todo. Pero vean, le voy a dar enter ahí, y como Mongo reconoce que yo no he cerrado la línea, yo no he cerrado ni el paréntesis ni los corchetes, entonces él reconoce de que puedo seguir escribiendo. Entonces en la siguiente línea ya puedo empezarme a crear el documento. Voy a abrir y cerrar llaves y le voy a poner nombres, dos puntos. Dígame otro nombre. Los apellidos. Marinero. Le vamos a poner un nickname. ¿Saben qué es un nickname? ¿Un sobrenombre? ¿Cómo le ponemos? ¿Así? Sailor. Y le vamos a poner la dirección. Sonsonate, por ejemplo. Muy lejos. ¿Y la edad? ¿Cuánto le ponemos? 25. Vean, aquí tengo el primer documento. ¿Okay? Ya le colocamos el nombre, los nombres, los apellidos, el nickname, la dirección y la edad. ¿Se acuerdan que en el primer documento que inserté no tenía el nickname? Y aquí ya lo estamos agregando. Ahora, al final, ¿qué tengo que hacer? Como son varios documentos y este es un vector, entonces le pongo una coma para especificar el segundo elemento. Esa coma al final es importante porque me dice que voy a seguir agregando otro elemento más al vector. Entonces en ese caso le damos enter, abrimos y cerramos llaves y podemos escribir un segundo elemento. Díganme otro nombre. William. Apellidos. ¿Cómo es? ¿Así? El nickname. Necesito. La dirección. ¿Dónde le ponemos? Santa Tecla, por ejemplo. ¿Dónde?
la libertad y la edad 30. Entonces ahí le ponemos otra vez una coma porque vamos a insertar un tercero, que sería el último. Abrimos y cerramos llaves. Dígame otro nombre. Diego. Apellidos. Ahí podemos poner otra vez, le damos enter. ¿A dónde? Sí, le ponen coma y le dan, en el último sí, le ponen coma y le dan enter. García, el nickname. ¿Cómo? Y le vamos a poner la dirección. ¿Dónde le ponemos la dirección? Soyapango. Y no le vamos a poner la edad. Terminarlo y después ya lo puede corregir. No lo insertar, pero lo puede corregir. No sé si como tal el nombre o en la base de datos no relacionales, las colecciones como tal no tienen un formato, sino que los documentos que se le van insertando son de formatos diferentes, por decirlo de alguna manera. Recuérdense que la idea de la base de datos no SQL es que vamos a tener información no estructurada. O sea, no hay una estructura fija. La cuestión es que, por ejemplo, cuando creo una tabla en SQL, desde un inicio definimos cuántos campos va a tener y qué tipo de campo va a ser cada uno. O sea, yo no le puedo poner, si defino un campo de edad como de tipo entero, no le puedo insertar una cadena de caracteres. Es imposible, porque ya está cuadrado que es entero y Java. Sin embargo, aquí no. Aquí ya yo puedo hacer combinaciones. Pueden haber o no existencia de datos, si nosotros lo deseamos, y así sucesivamente. Bien, en este último no le voy a agregar coma, porque pues ya terminamos de agregar los registros. Solo que me hace falta cerrar. No le va a poner edad. No, lo vamos a dejar así, para que vean. Solo que me hace falta cerrar. Corchetes. Y el paréntesis. Si todo lo hicimos bien, si lo cerramos o lo agregamos correctamente, si todo lo hicimos bien y cerramos correctamente todos los elementos, al darle enter no debería darnos error. Si le damos enter, ahí dice que se insertó, pero si les dio error, le pueden dar la flechita hacia arriba y ahí ya lo van a corregir, pero lo van a corregir así, en una sola línea. Esa es la diferencia, pero lo pueden corregir. Vean, aquí le dice que ya insertó 3 documentos y estos son los IDs de los documentos que generó. Los 3 IDs son diferentes, no son los mismos, son valores generados de manera autonumérica y son distintos en los 3 documentos. ¿Cómo hago para poder ver los documentos? Bueno, como ya los insertamos, le puedo poner db.usuarios.find, abrimos y cerramos ya por paréntesis. Ya con eso podría ver los documentos, a ver cómo están. Si le damos enter, van a notar que ya tengo, vean, 1, 2, 3, 4 documentos insertados en una colección y no son iguales, porque por ejemplo el primero tiene nombre, apellido. De hecho aquí le puse nombre y apellido y aquí le puse nombres y apellidos. ¿Ya vieron la diferencia? Y aquí le puse nickname, este no tiene nickname, tiene dirección, la edad, igual este, tiene apellidos, dirección, edad, pero este, por ejemplo, no tiene la edad. ¿Okay? Incluso los campos se llaman diferentes. Entonces, esta es una base de datos que no tiene o no respeta una estructura. Puede tener la estructura que nosotros vayamos creando en el momento. De ahí viene, por ejemplo, las redes sociales. Cuando ustedes hacen una publicación en las redes sociales, si escriben un comentario, por ejemplo, el comentario
escribir una frase y es un texto nada más. Y otra puede llevar todos los elementos, si ustedes quieren. Entonces, esa información cuando se inserta, cada publicación tiene una estructura distinta. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, Google hace el proceso de indexar. Y para buscar un usuario con el nombre se puede. Sí, ya les voy enseñando cómo vamos a hacer para buscar información, para incluso eso que hicimos ahorita, que a uno le pusimos nombres y a otro le pusimos apellidos y en otro lo pusimos en singular, también lo podemos corregir, o sea, puedo cambiar esos valores. Entonces, si quiere agregar otro usuario, solo pone el nombre, se puede. Sin necesidad de ponerle el apellido. Sí, si digamos, alguien, por ejemplo, en mi página, yo puse opcionales todos los datos, solo necesito el nombre de usuario como obligatorio, pero los demás datos son opcionales. Si el usuario solo me proporcionó el nombre, entonces solo inserto el nombre. Y los demás datos van a quedar no vacíos, sino que van a quedar sin definir. Mientras que en la base de datos SQL, ahí sí, ¿verdad? Si es obligatorio el nombre, pero los demás datos no los proporcionó, tengo que insertarlo como nulo, o tengo que insertarlo como vacío, pero debe existir. Y al final de cuentas, en mi base de datos va a ocupar espacio. O sea, ahí va a haber información almacenada que va a ocupar espacio y que al momento de tratar los datos también va a ser más complejo. Aquí no, el dato es más simple. Por eso, esa desestructuración de información hace que sean más rápidas. Pero el hecho de que sean más rápidas significa que se convierten en bases de datos menos exactas. ¿Okay? Porque ese error, por ejemplo, que acabamos de hacer ahorita de poner nombre en singular, imagínense que un programador, por ejemplo, decidió en un principio que el campo se iba a llamar nombre, pero viene otro y estaban trabajando en el mismo proceso y él dijo, no, se van a llamar nombres. Y mandó a insertar, voy a tener documentos con campos distintos. O sea, esa información desestructurada. Mientras que en la base de datos SQL, si le puse el nombre se va a llamar así. ¿Okay? Otra cosa interesante, veamos, para que vean cómo funciona la parte de los datos. Voy a agregar de nuevo otro. Voy a agregar otro solo con insert one y le vamos a poner, por ejemplo, nombres. Díganme otro nombre. Wendy. Los apellidos. Y vean, a este le voy a poner siempre el nickname. Wendy, nickname. Alicia. Y le voy a poner la edad sin la dirección, pero la edad se lo voy a poner como una string. ¿La edad? 30. Y me lo insertó. Y el registro se generó. Y si voy a revisar db.usuarios.find y le damos enter, van a notar ahora que edad aquí es de tipo string y edad aquí es de tipo numérico. O sea, son dos campos que incluso el tipo no es homogéneo, sino que son distintos en cada uno de los documentos que acabamos de insertar. Entonces, como siempre, eso nos puede generar una base de datos más flexible en alguna medida, pero que pues si no lo sabemos controlar podríamos generar información no muy lógica. De hecho, ahí yo puedo insertar otro documento que no lleve ninguno de esos campos. Podría insertar otro documento que lleve nombres de productos, por ejemplo, ¿okay? O datos de clientes, o podría insertarme otro documento que solamente lleve edad, por ejemplo. O sea, podría insertar cualquier otra cosa y lo va a hacer sin ningún problema, porque no hay una estructura física que debemos de respetar. Bien, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para listar solamente Diego? Porque pues ahí nos aparecen todos, pero digamos necesito mostrar solo el que se llama Diego. Entonces le ponemos db.usuarios
punto find, abrimos paréntesis, y el primer parámetro del comando find es una condición. Esa condición puede ir entre llaves. Yo le puedo decir aquí que el campo que se llama nombres sea igual a Diego. Y ahí me va a mostrar todos los que se llamen Diego. No solamente uno, sino todos en donde el nombre o el valor del campo nombres sea igual a Diego. O sea, van a aparecer todos. De igual manera, solo tomaría en cuenta los documentos que tengan nombres. Solo los documentos que tengan, sí. Si encuentra, por ejemplo, en el caso que pusimos nombre, ese desde el principio lo ignora. No lo va a encontrar. No coincide. Y ahí aparece. Nombre. Pusimos a alguien que viviera, déjenme ver. Soyapango, La Libertad, Sonsonate, Santa Ana Sur. No. Tenemos dos que tienen edad. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar todos los documentos que el campo edad sea igual a 25, ahí lo compara como numérico. Si ya más adelante vamos a ver cómo podemos hacer comparaciones, no importando si es numérico o string. Pero en el caso, si ahorita le decimos que me muestre todos los documentos que el campo edad sea igual a 25, porque tenemos dos, ahí aparecen los dos documentos. ¿Vean? Automáticamente lista los dos documentos que ya habíamos creado previamente. Ahora, si yo solamente quiero listar el primero, digamos que el que me interesa ver es el primero que encuentre en la lista, puedo utilizar el comando que se llama find one. La diferencia entre el find y el find one es que el find one va a mostrarme el primero que encuentre, mientras que el find me lo va a mostrar todos. Entonces el find one me muestra una lista de... El find one, perdón, me muestra nada más un documento que coincida, el primer documento que coincida con esa condición. Y ahí nos encontramos que el primero que coincide o que está almacenado es el que dice Benjamín, que tiene 25 años. Por el ID no se puede buscar. ¿Hola? Por el ID no se puede buscar. Sí, podemos hacer búsquedas. De hecho, ya vamos a ver más adelante, cuando vayamos a hacer actualizaciones, y la manera más segura de actualizar un documento es a través de los ID, porque es único. Porque si, por ejemplo, yo les digo ahorita, modifíqueme para todos, modifíqueme o actualíceme los documentos que la dirección sea o la edad sea 25, va a actualizar todo de manera automática porque pues no le estoy especificando un código de ID. Entonces, para ir directamente al documento, la manera más práctica es utilizar el ID. Pero ya les voy a explicar cómo funciona. Pero el ID ya sería el objeto ID, o nosotros le asignaríamos un ID. ¿Perdón? Nosotros le asignaríamos un ID. No, ese se generó ahorita. De hecho, ese Object ID que yo he generado en este momento, ese que acabamos de colocar ahí, lo generó la computadora. Pero no significa que yo no lo pueda generar. O sea, por ejemplo, agreguemos otro. Vean, yo puedo agregar, solo que estoy obligado a llamarle _ID. Y le puedo colocar una cadena de caracteres, una fecha, o escribir lo que yo quiera. Le voy a poner un número. Por ejemplo, le voy a poner el valor de 100. Y luego le puedo seguir colocando el resto de datos. Digamos los nombres. Díganme otro nombre. No sé si así escribo. Nos van a llevar. Nos van a tocar la puerta en la noche. Bien, solo voy a agregar esos dos datos, por ejemplo. Vean, si yo le doy Enter, el registro se insertó sin ningún problema. ¿Okay? Y si los listamos, le ponemos db.usuarios.find
y le doy Enter, aquí se encuentra el ID 100. ¿Cuál es la diferencia? Ese yo lo generé y yo lo puedo hacer, puedo ir generando mi propio numérico. ¿Cuál es el problema? Que pues yo tendría que tener una fórmula interna que me permita calcular, por ejemplo, si es un numérico consecutivo, que me genere el 101, el 102. Sin embargo, la manera más práctica de hacerlo es que MongoDB se encargue de generar el hash. Primero porque ese número que genera arriba es sumamente extenso, muy grande, así que voy a tener una cantidad muy grande de registros de documentos que yo puedo insertar. Mientras que si yo voy haciéndolo de manera manual, probablemente pues, el número sea un poco más limitado. Nosotros quisiéramos modificar por lo menos el de Wendy para seleccionar ese ID. Primero, le quiero mostrar acá. Si yo inserto ahora otra vez, digamos, el nombre es Yamil, se llama. Y quiero ahora insertar el mismo ID 100, ya no lo permite. Ya no lo permite porque dice que el keyboard que yo estoy intentando insertar ya se encuentra duplicado. Entonces, por eso en alguna medida es mejor dejar que lo haga MongoDB. Vamos ahora con los procesos de actualización. Veamos los documentos que tenemos. Digamos que a este, que se llama Diego, no le insertamos la edad y queremos insertarle la edad, queremos actualizarle. No necesariamente insertarle la edad, modificarle cualquier dato de los que tiene ahí. ¿Cuál es el comando que utilizamos para actualizar? El comando es este. Le vamos a poner db.usuarios y ese tiene uno que se llama update. Vea, tiene dos. Voy a dar. Tiene, tres. Uno que se llama update many, uno que se llama update one y otro que se llama update search index. El que nosotros vamos a usar, por ejemplo, ahorita va a ser el update one. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en base de datos, si ustedes dejaban un update, no le agregaban el web, ¿qué pasaba? Triste, ¿verdad? Una triste realidad, ¿verdad? Si yo tenía una tabla y en esa tabla tenía 5.000 clientes y por alguna X y razón nosotros poníamos un update y ese día teníamos problemas, había pasado de todo, se nos olvidó poner el web y actualizamos, por ejemplo, el nombre. ¿Qué es lo que va a pasar con esa tabla? Todos los registros van a tener el mismo nombre. Entonces, en el caso de MongoDB, una triste historia, en el caso de MongoDB, eso lo trata de proteger, porque si yo pongo un update one, entonces yo le estoy diciendo que voy a actualizar un solo registro, el primero que encuentre dependiendo de la condición que establezca. Si utilizo un update many, pues ahí sí, ¿verdad? Lógicamente ya estoy seguro que quiero actualizar varios. El update many me va a permitir en ese caso actualizar varios documentos al mismo tiempo. Vamos a actualizar uno. El primer parámetro del update one es la condición. La condición es que, en este caso siempre es un documento, que los nombres sea igual a Diego. Bueno, no le pongamos la edad, porque la vamos a usar más adelante. Pongamos un número de teléfono. Digamos que a Diego le voy a agregar el número de teléfono. Entonces, el siguiente parámetro es qué es lo que quiero actualizar. Vean, hace años existía esta sintaxis. Se lo voy a colocar aquí para que vean que da error. Yo le podría poner, por ejemplo, teléfono, 2 puntos, y aquí colocarle cualquier número. Y ahí está, ahora. Los dos parámetros son, primero, colocar la condición. El primer parámetro antes de la coma es cuál es el documento que debe cumplir con esa condición para actualizarlo. Sería que el nombre sea igual a Diego y el dato que le voy a actualizar. Si el campo ya existe, entonces lo actualiza. Y si el campo no existe, entonces se lo agrega. En ese caso voy a actualizar o voy a agregar el teléfono. Si le damos Enter, vean, ya me protege. En este caso también esto ya lo hizo MongoDB, porque me protege de eliminar información no requerida. Hace años lo que hacía MongoDB es que, y ya lo vamos a ver más adelante, lo que hacía MongoDB es que sustituía todo este valor, lo sustituía por completo por todo el contenido que tenía el documento. Entonces mi documento se quedaba con el mismo ID, pero ya no tenía nombre, dirección, edad, todos los demás datos ya desaparecían.
y solamente quedaba teléfono. Ya les voy a dar un ejemplo de cómo funciona. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a hacer? Aquí siempre vamos a utilizar el segundo parámetro, pero vamos a hacer uso de un operador. En MongoDB, los operadores, todos empiezan con el signo de dólar. Y el operador que vamos a utilizar se llama set. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer con el operador set es que le vamos a decir, en ese caso, qué es lo que yo quiero cambiar. Entonces, le voy a poner 2 puntos, abro llaves, y ahí ya le puedo decir qué es lo que quiero cambiar. Quiero cambiar el teléfono. Se puede borrar con ese mismo. ¿Perdón? Se puede, digamos, Sustituir. Sí, lo vamos a cambiar. Le vamos a poner el teléfono, no, está mal escrito. Teléfono, 2 puntos, y ahora sí le ponemos el número. Y le ponemos una coma y de una sola vez le vamos a actualizar la dirección. ¿Cuál tenía, Diego? Aquí está, Soyapango. Entonces, ¿cuál le ponemos? Aguachapán. Vean, ahora sí, con el set ya vieron que ya se va haciendo más complejo, porque ya llevo 1, 2, 3, 4 llaves que tengo que abrir y cerrar. Con una que no abramos o no cerremos, ya nos da error. Entonces veamos ahora, si le damos enter, ya se actualizó. Entonces ahora si le digo, quiero ver el documento, usamos el comando find, en donde los nombres sea igual a Diego, y vean, ahí Diego ahora tiene que es de Aguachapán y que su teléfono es el 7839-8374. Entonces, con esa sintaxis del day one, lo que hacemos es actualizar. ¿Cuál es la diferencia con el day many? Ninguna. La diferencia es que en el day many voy a utilizar varios. Aquí lo que hace es que, de acuerdo a la condición, si por ejemplo hay varios documentos que se llaman Diego, entonces de acuerdo a la condición, él lo que hace es actualizar el primero. Con el day one actualiza el primero. Si yo cambio y le pongo un day many, la diferencia es que me lo va a actualizar todos. Ahí sí va a hacer automáticamente la actualización para todos los documentos. Hagamos ahora la prueba con el último que insertamos fue el código 100. Sí. Vamos a poner db.usuarios.find y el último que tenemos es el código 100. Vean lo que va a pasar con el 100. Le voy a actualizar, en ese caso al 100 le voy a agregar el número de teléfono. Vean lo que va a pasar con el 100. Le voy a poner db.usuarios. En lugar de utilizar el update, utilizo un comando que se llama replace one, y ese tiene el mismo formato que el update. Primero va la condición, entonces la condición sería que el guión bajo ID sea igual a 100, le ponemos una coma, y aquí no es necesario usar el set, sino que solamente le pongo que el teléfono, 2 puntos, y le ponemos otro número cualquiera. Vean el replace one, cómo funciona el update one. Ya estoy haciendo ahorita que le digo que la ID 100 va a tener el teléfono 7837-9374. Si ahora le doy enter, vean lo que va a pasar. Lo actualizó, ¿cierto? Ahora voy a buscarme. ¿Perdón? Porque no estamos insertando, estamos actualizando.
Cuando estamos insertando, ahí me dice cuántos insertó. Cuando estamos actualizando, aparece la opción que dice Modify Count, que sería la cantidad de registros que modificó. Les decía, vamos ahora a buscar un documento que los nombres fuesen Nayib, así era. Puse unas comillas de más. Aquí son llaves y aquí también son llaves. Vamos a ver si lo que hicimos arriba funcionó. Y vean, Nayib desapareció. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a revisar toda la colección. Vean el código 100. Le eliminó el nombre. Le eliminó el nombre y los apellidos. Porque usé el replace one. Si usamos el replace one, yo tengo que poner la lista de los nuevos campos que va a tener el documento, la lista completa. Entonces, si teníamos nombres y apellidos, tengo que volver a repetir nombres y apellidos porque sustituye todo el contenido. Mientras que con el update one, la diferencia es de que yo sí puedo modificar campos muy específicos. Esa es la diferencia. ¿El replace one? Sí, o sea, por eso les pongo las dos opciones porque sí. Digamos que, imagínense que ustedes van a rellenar un perfil, o van a editar un perfil, tienen una aplicación y necesitan editar un perfil. ¿Cómo van a hacer a través de código para identificar cuál es el dato que cambiar? Digamos que el usuario entró al perfil y en lugar de, le cambió, así como nosotros le cambió el teléfono, le puso un nuevo teléfono. ¿Cómo voy a identificar que el teléfono fue si tengo 20 campos? Tendría que en el código y poner una validación que me vaya indicando los datos que acabo de sustituir. Sin embargo, si lo que hacemos es, como ya tengo capturado el formulario que rellene con los datos anteriores, cuando lo recupero, puedo recuperar todos los datos otra vez y mandarlos como replace one. Y automáticamente me va a reemplazar de nuevo todo el documento con la nueva información. Entonces, sí es útil dependiendo de dónde lo vayamos a usar. Si solo voy a cambiar un dato, pues o dos o tres datos, pues usemos el update one. Si voy a cambiar todo el documento, pues probablemente sea más fácil utilizar el replace one. Bien, como ese que tenemos ahí, que es el ID 100, ya no nos sirve, ¿cómo puedo hacer para eliminarlo? Pues para eliminarlo utilizamos el comando delete y existen dos. Existe el delete one y existe el delete n. Para mucho. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en ese SQL si yo ponía un delete sin un where? Adiós. El siguiente día llego y le digo, mira que está mi carta de registro. Porque borramos básicamente todos los registros. Nosotros tuvimos un caso de uno que trabajaba para la empresa, que pues un día, según nos contó, un día se había peleado con la novia, creo, se habían dejado, le había pasado de todo, se había andado decepcionado, le había pasado un montón de cosas. Y llegó a la empresa, y en la empresa donde nosotros lo habíamos puesto para considerar un rol de, básicamente era como el que se encargaba de la parte de sistemas, el dueño de la empresa mandaba, digamos, productos nuevos que se tenían que insertar a la base de datos. O sea, había un proceso que había que hacer para agregar esos nuevos productos. Pues él
esa tabla que borró no recibía tantas actualizaciones a diario, sino que eran una vez por semana, se agregaban nuevos productos, se modificaban. Entonces pudimos recuperar la copia de respaldo del día anterior. El día anterior encontramos los registros y los recuperamos. Pero recuperamos una tabla, entonces, se imaginan, no es que recupere toda la base de datos, es lo más fácil, sino que es una tabla. Entonces tuvimos que montar una copia de la base de datos, tomar los registros de aquí, convertirlos en un CSV para después poderlos importar aquí con ese CSV y que permitiera conservar el ID, porque el ID era el que identificaba todo el resto de datos en la base de datos. Entonces el problema no fue tanto que teníamos cómo recuperarlo, sino que nos tardamos como 3 horas o más, creo yo. Durante esas 3 horas, pues la fábrica de dormía, ¿no? Por lo menos en sistemas no estaba trabajando. Sí, imagina al jefe. Estaba pero enojadísimo. Aquí para borrar usamos un delete one, o sea, si ya usamos un delete many es porque estamos seguros que vamos a borrar varios. Si no, pues usamos un delete one. Y la diferencia es que siempre colocamos una condición. Por ejemplo, quiero borrarme el ID 100 y le doy enter y ya se borra. Así de fácil. Y la otra, que esa no la vamos a usar acá, pero solamente para que la mencionen, está el drop. ¿Para qué servía el drop en bases de datos? Para borrar una tabla o una base de datos. Entonces aquí lo que hace es eliminarnos la colección. Así que también hay que tener cuidado con eso. No vamos a borrarnos en este caso la parte de la colección. Bien, ¿preguntas? ¿No? Bien,